Hoy vamos a ver una carta escrita a una iglesia, porque ya hemos visto eso la vez pasada, hemos empezado para hablar de Efeso, ¿lo recordáis? Efeso, que había perdido su primer amor y que justamente pues hace parte de estas 7 iglesias de las cuales Jesús está mandando un mensaje. El Apocalipsis empieza por revelarse a Juan, que está en la isla de Patmos. ¿Os recordáis de eso, verdad? Y en la isla de Patmos, Juan recibe una visión de Jesús como es. Jesús que reina, Jesús que es poderoso, Jesús que es Dios, Jesús que está sentado con Dios y Jesús que se le aparece en una circunstancia dramática. Hemos visto la vez pasada, no voy a volver sobre esto. Y él recibe una visión de Jesús que es absolutamente extraordinario. Y ve a Jesús caminando en medio del candelabro. Esta lámpara que tenían los judíos de 7 brazos, y entonces tiene esta imagen de esta lámpara y ve las 7 llamas encendidas y ve a Jesús caminándose en medio de ello. Es una visión que él tiene en este momento que le llama tremendamente la atención. Y saben que la cifra 7 es una cifra completa en la Biblia, significa la cifra de Dios, que es infinito, perfecto, santo, que no sé todo eso. Por eso las cifras dentro de la Biblia son muy interesantes de estudiar, simplemente para saber qué significa. Y cada cifra está relacionada muchas veces. 12, la tribu de Israel. La cifra 7 siempre se refiere a Dios, mientras que la cifra 6 o 666, casi como 7, representa al diablo, que es casi como Dios, pero que no lo es. ¿Vale? Pero bueno, eso sería para otro día, ¿vale? Y sin embargo, pues aquí vemos 7 significa también las iglesias completas, es decir, todas las iglesias están ahí representadas de cierto modo, y Jesús es el Jesús que camina en medio de las iglesias, que es el Jesús de la iglesia. Si no fuera Jesús, no sería iglesia. ¿Entendemos eso? Y hablamos de la iglesia de Jesucristo, no cualquier cosa que se está haciendo por ahí o cualquier grupo que se está reuniendo es de Jesucristo. Estamos hablando que estas cartas van dirigidas a las iglesias de Jesucristo, es decir, las que han sido nacidos de Cristo y que se han formado en torno a Cristo, y Cristo camina en medio de ellos. En este contexto podemos entender que Jesús camina en medio de las 7 iglesias, de todas las iglesias, y este mensaje entonces también es dirigido hacia nosotros. Somos iglesia de Jesucristo. Amén. Me gusta este amén, podría ser un poco más, pero bueno, está bien. Una pequeña lámpara que va creciendo y que nadie puede apagar. Nada prevalecerá contra ella, dice Jesús, y nada podrá apagar la verdadera iglesia de Cristo y la predicación y la anunciación y la iglesia de Jesucristo. Quizás un día se cierran estas puertas, no nos conocemos más, todo se despierta, pero lo que Cristo hizo en las personas seguirá. Y seguiremos siendo iglesia, que estemos uno aquí, uno allá, o lo que sea, o que hayamos muerto, ¿verdad? Seguiremos siendo iglesia. La iglesia no es solamente este lugar donde nos reunimos, obviamente, también lo es, pero es ante todo el corazón de los seres humanos. Así que las lámparas van creciendo cada vez más y el enemigo no puede apagar, y mira que lo ha intentado. Desde el momento que Jesús apareció en la tierra como un bebé en el pesebre, ya conocemos la historia, el rey Herodes quiso eliminarle. La historia de los reyes magos, conocéis la historia un poquito, ¿no? Y después de los que llamamos los santos inocentes, se celebra eso justo después del nacimiento de Jesús. Entonces, este día trágico donde Herodes mandó a matar a todos los primogénitos o todos los nacidos, recién nacidos, en una área de Belén, en toda la región, los mandó directamente a matar porque ya venía el diablo en contra de Jesús. Más tarde vino en contra de sus discípulos.
En el momento que Jesús fue crucificado, vemos como los discípulos son dispersados, vuelven, pero después a la primera iglesia, cuando el Espíritu Santo entra en las personas, ya al día siguiente empiezan a ser perseguidos, arrestados. Un poco más tarde, Esteban es apedreado públicamente para que escarmienten a estos cristianos que empiezan a ser numerosos. Un poco más tarde va a ser decapitado el discípulo Santiago Jacobo. Le cortarán la van a cortar la cabeza. Qué cosa más. Y vemos que después, a seguir la persecución, Pablo va a seguir, o Saulo más bien, va a seguir persiguiendo la iglesia de manera trágica, terrible, encarcelando a la gente, matando a la gente, torturando a la gente. Y eso ha sido la constancia de toda la historia de la humanidad hasta nuestros días. Y es terrible, pasando por momentos de tremenda gravedad de la Inquisición, más tarde de los musulmanes, de los comunistas, y ahora mismo de los extremismos musulmanes. Terriblemente hay países, y lo veremos más tarde, donde los cristianos sufren de manera trágica. Y miles de cristianos mueren cada año por la persecución. Y nosotros tranquilitos aquí no nos damos cuenta de ello. Y eso me llama mucho la atención porque estamos sentados y cantamos esto, ¿saben? No me inclinaré delante de nada que no sea mi Dios. Y después, por un sí, por un no, hoy. Mientras que los hay que no se inclinen delante de nada y son perseguidos, mueren por Jesucristo. Y me gustaría que esta mañana pudiéramos pensar realmente en ello. Y la iglesia de Esmirna es la iglesia que habla de ello. Hoy vamos a ver la carta de Esmirna. Tiene un mensaje poderoso que consiste en recordarnos hoy que todo es posible para Dios, incluso en los peores momentos. ¿Estás de acuerdo de eso? Incluso en los momentos donde pasas por dificultades tremendas, extremas, todo es posible para Dios. Y a través de la dificultad, Dios se revela más a nosotros. Y es extraordinario porque estas palabras dicen así: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida. Dice esto, recuérdate esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días significa, no 10 días, sí. También la cifra 10 días significa un tiempo grande, largo en el tiempo, pero que termina también. ¿Vale? 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Este mensaje es sumamente importante para cada uno de nosotros, porque es la revelación de Jesús a través de nuestros sufrimientos. Un mensaje para los que pasan dificultades, periodos de sufrimientos, de preguntas sin respuesta muchas veces. Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por eso? ¿Por qué me pasa eso? Etcétera, etcétera. Momentos de oposición muchas veces por culpa del Evangelio. Un mensaje particular para la iglesia también, o para nuestro grupo de creyentes, que pasa por una tremenda dificultad y persecución en ciertos países hoy en día, lo repito. Y este mensaje nos enseña una realidad extraordinaria. Jesús se revela a través de nuestros sufrimientos. A través de nuestros sufrimientos, incluso los peores, Él nos recuerda su presencia y su proximidad. Es decir, cuando tú pasas por dificultades, y lo veremos en detalle después, cuando pasas por dificultades vas a descubrir a Jesús de mejor manera. ¿Vale?
Después, a través de nuestro sufrimiento y persecuciones, le representamos a Él y decimos quiénes somos y quién es Él. Es decir, somos nosotros también. Si Él se revela a nosotros, nosotros también nos revelamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Pasamos por dificultades y muchas veces la gente tira la toalla, se va, o para menos prueba que tienen, ya no vienen más a la iglesia, yo qué sé, y enseñamos quiénes somos. ¿No es verdad? También, de la forma negativa. A través de nuestro sufrimiento volvemos a lo esencial de sus planes y sus promesas eternas. Es decir, las dificultades y los sufrimientos de nuestras vidas nos clarifican muchas cosas en nuestras vidas. Y hay muchas cosas que veíamos como importantes, ahora no las veremos más importantes. Y lo importante sí lo vamos a redescubrir. Gracias a estos momentos de dificultad. Porque gracias a estos momentos de dificultades vamos a conocer mejor a Dios. Y uno podría preguntar, ¿y por qué Dios permite que pase por estas experiencias? Pues por todo eso, ante todo. Lo vamos a ver. Así que se revela a través de nosotros. Veamos Esmirna. ¿Qué era esta ciudad? Aquí tenemos un mapa de Turquía. ¿Conocen Turquía? Habéis estado como yo. Pero bueno, tampoco es tan lejos, ¿eh? Es el Mediterráneo. Tenemos a Grecia, a Turquía aquí, que está todo eso. Y aquí tenemos Izmir o Esmirna, que es una ciudad enorme aquí. Y un poco más abajo, que ya ha desaparecido, que es una ciudad mucho más pequeña, era Efeso. En el tiempo de la carta era lo contrario, era Efeso la ciudad grande, como antiguamente la laguna era la ciudad grande y Santa Cruz era 3 cabañas de pescador, pero se ha convertido en lo al revés después, ¿verdad? Y aquí puede pasar lo mismo, ¿no? No conocemos mucho sobre esta iglesia, ya que se nombra solo en este pasaje, con 4 versículos. No tenemos otro rastro en la Biblia que nos habla de Esmirna. Probablemente una iglesia filial de Efeso. A 80 kilómetros al sur se encontraba la ciudad de Efeso. En Hechos capítulo 3 vemos como la ciudad de Efeso y los cristianos de Efeso, que hemos visto la semana pasada, tenía una proyección del Evangelio en toda la región. Y probablemente a través de ellos nació la iglesia de Esmirna. Y fue como nosotros la iglesia del sur, ¿vale? Entonces, esta proyección empezó a hacerse y vemos que muchas iglesias alrededor de Efeso han nacido por el testimonio de los efesos, ¿de acuerdo? Y entre los esmirnos vivían una condición terrible. Y una iglesia poco conocida, sin embargo, que es conocido de Dios. Yo conozco una iglesia insignificante, entre comillas, pero para nosotros esta mañana nos llama la atención, de saber que Cristo le dice la primera cosa: yo conozco, yo te conozco. Por más insignificante que tú puedas ser, y eso es tremendo. Piensa en un momento que Cristo nos diga a cada uno de nosotros: yo te conozco, yo conozco tu situación, conozco por lo que estás pasando. Y nos viene como una especie de bálsamo o una bomba de ánimo, no sé cómo describirlo, ¿verdad? De saber que Cristo conoce. Esta pequeña iglesia que sufre, yo la conozco. Tú que pases por una situación difícil, recuérdate: yo conozco. Tú que sufres enfermedades, yo conozco. Tú que estás decepcionado por una cosa u otra, dice el Señor: yo conozco. Tú que dices: es que nadie me ve, yo soy insignificante, me fui a la iglesia también, me ha saludado. Cristo esta mañana te dice: yo conozco, te conozco. ¿No es lo más importante? ¿No es lo más extraordinario? Cristo sí te ve. Cuando ores, Cristo te ve. Cuando llores, Cristo te ve. Cuando sufres, Cristo te ve. Cuando le alabas, Cristo se llena de gozo oyéndote. Yo te veo, le dice Jesús a esta iglesia.
Esmirna es una de las dos que no tiene corrección. Aquí tenemos la ciudad de Izmir, es la ciudad que existe hoy en día, obviamente, es la segunda ciudad de después de Estambul. Y vemos aquí su templo musulmán, obviamente, y es un país que sigue siendo un país muy difícil para el Evangelio, muy cerrado al Evangelio. Si bien sabemos que este país es uno de los más abiertos de los países musulmanes, sin embargo, hay una represión hacia el Evangelio que sigue siendo bastante fuerte. Y entonces vemos que Esmirna, pues, es interesante eso. Dice, Esmirna es una de las dos que no tienen corrección. Solo son palabras de ánimo y de promesa y de compasión sobre ella. No es que es una iglesia perfecta, pero la gente de esta iglesia era gente apasionada, perseverante, resiliente, ¿no? Como hemos visto esta palabra, que siguen dando un testimonio a la gloria de Cristo a pesar de la situación que está viviendo. Y realmente eso es extraordinario porque ¿cuántos de nosotros, honestamente, piénsalo un momento, cuántos de nosotros tenemos un don especial, agudo, maravilloso, para discernir e identificar con toda autoridad los problemas y los errores de los demás? ¿Verdad que tenemos este don? Jesús habló de la viga y la paja. ¿Conoces esta parábola de Jesús? ¿Y cuántos de nosotros entonces, por lo contrario, somos capaces de reconocer, de discernir, de maravillarnos por las buenas cosas que tienen los demás? Y eso sin más. Sin decir como le decimos a los niños. Tú has hecho un 9 aquí en matemática. Ay, qué bueno, pero el 4 que tuviste aquí, ¿no? Siempre le añadimos le damos el paro definitivo, siempre. Entonces nosotros decimos, sí, esa es buena gente, pero siempre añadimos algo, ¿no? Para terminar la faena. Es extraordinario que Jesús no ve ningún defecto en esta iglesia, solo le está diciendo cosas buenas. Dice, yo conozco por lo que estás pasando. No es momento de machacarte con otras historias. Ahora tú estás pasando por un momento terrible de confusión, de miedo terrible, porque viene la persecución sobre ti de forma tremenda. Sepas una cosa, yo conozco, yo sé lo que estás pasando, y yo lo tengo bajo control. Es por una razón que quizás nunca vas a conocer y lo sabrás cuando estarás conmigo. ¿Verdad? Muchas cosas no podemos dar explicación de lo que nos pasa. Pero Dios lo sabe y es lo bueno saber que Dios lo sabe. Es lo bueno recordar que Dios lo sabe. Sepamos celebrar los unos a los otros. Que tu esposo le digas eso a tu esposa, que tu marido le digas eso a tu mujer, que tu mujer le digas eso a tu marido. Sabes reconocer las cosas buenas. Tú a tus hijos también, hijos a tus padres, en fin. Y entre hermanos, cuanto más todavía podamos tener esta actitud de saber reconocer las cosas buenas que hemos descubierto y visto, ¿verdad? Y eso es siempre extraordinario. Esmirna entonces es la segunda ciudad más grande de Turquía con su templo musulmán, un país que si bien pasa por ser abierto, sigue siendo habiendo grandes restricciones para el cristianismo. Mir, es interesante, Esmirna es la ciudad de la mirra, donde se hacía la mirra, ¿no? Este perfume que servían de bálsamo para los muertos y para aliviar el sufrimiento. Y Jesús recibió este perfume por uno de los reyes magos. Recordáis esta historia, y la Biblia nos lo cuenta, no es una fábula, es algo real, que realmente uno de los regalos que fue dado a Jesús es la mirra. Podemos decir, ¿por qué? Porque necesitaba recibir esta mirra, ¿no? Y entonces era naturalmente algo profético sobre lo que iba a recibir Jesús.
iba a ser embalsamado literalmente en mirra, porque su muerte representaba la muerte que Jesús iba a cumplir por nosotros. Y entonces es interesante eso de ver cómo uno de los Reyes Magos le trae este regalo. ¿Qué tipo de regalo más raro, no? Pero así era, ¿verdad? Así que mirra significa sufrimiento, muerte, y la iglesia de Esmirna pasa por momentos terribles de sufrimiento bajo el emperador Domiciano, que está literalmente torturando, masacrando, matando a los cristianos de la región. Lo primero que descubrimos cuando pasamos por momentos difíciles es que Jesús está cerca y nos recuerda su presencia. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Es interesante esta presentación, el primero y el último, el que estuvo muerto y el que ha vuelto a la vida. Nos recuerda el poder de Jesús, lo que ha pasado con Jesús. Él estuvo muerto, pasó por las dificultades más grandes, incomparable con las nuestras, pasó por los momentos más terribles, más dolorosos, pero Él venció la muerte. Sí. Y Él conoce lo que nos estamos pasando, así que podemos estar realmente en paz, cogiéndonos a su mano. Y eso es absolutamente poderoso, es extraordinario. Él dice esto, lo primero que descubrimos, dice: soy el primero y el último, yo conozco, estoy cerca de ti. Estuve antes de todo y estaré después de lo que está pasando, y estaré realmente contigo siempre. Porque lo que está pasando es por un momento, es por un tiempo. Es decir, que soy el alfa y el omega, significa que Jesús estuvo antes de la creación y estará después del fin de todo. Y eso nos tiene que meter en una, ¿cómo se dice?, una posición donde podemos considerar toda nuestra vida. Él es el comienzo, el final, ¿de acuerdo? Y nosotros somos un pequeño momento en este. Y él sabe todo lo que está pasando. Y cuando dice: yo te he creado, yo conozco todos los días de tu vida. Es tremendo eso. Y yo no sé cuánto tiempo va a durar Eduardo, o sea, espero 150 años como él ha previsto, pero bueno, no sé, hay que ser un poco más, ¿verdad? Pero Dios sí sabe todos los días de tu vida, ¿de acuerdo? Y ninguno de estos días se te será quitado sin su voluntad. Amén. Y si tienes que morir de enfermedad, ojalá no fuera así, sepas que incluso Dios lo ha determinado así, así que tú puedes estar totalmente tranquilo, porque Él es el alfa y el omega, y al final te encontrarás con Él y seguirás viviendo, gloria a Dios. Amén. El tiempo que pasamos aquí, no, en definitiva, frente a esta perspectiva, es totalmente secundario, ¿verdad? Pierde importancia. Y no tenemos por qué tener miedo entonces, si va a ser un tiempo corto, un tiempo largo o no sé qué. ¿Por qué? Porque estamos en la perspectiva del alfa y el omega. El alfa que comienza y tiene todos nuestros días en sus manos, y sabemos que todo es perfecto. Así que por este lado no tenemos por qué. Y es lo que le está diciendo a esta iglesia. Dice: mira, tú tienes que pasar por pruebas, por dificultades, pero yo soy el alfa y el omega. Yo controlo tu vida. Yo conozco los días de tu vida. Sé lo que va a pasar. Cristo nos hace libres. Y es eso, el alfa y el omega. Yo conozco, estoy cerca, estuve antes de todo y estaré después de lo que está pasando. Solo es un momentito, un tiempo. Yo conozco toda tu vida y lo que tendrás que sufrir, pero estaré contigo. En la presentación del capítulo 1 vemos a Cristo, tiene los pies bruñidos por caminar en el fuego. Yo soy el alfa y el omega, es el Señor Jesús, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en medio de los candeleros vi a un semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus pies, semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Aquí Jesús
nos toma un ejemplo del Antiguo Testamento. Todos conocemos esta historia del Antiguo Testamento de... a ver, me acuerdo. Daniel. Sí, de Daniel, obviamente, pero El sueño de Nabucodonosor. Meshac, Shadrach y Abednego. ¿Los conocen ustedes? Sí. Nunca he oído hablar de ellos, dicen algunos. Y es la historia del Antiguo Testamento donde Shadrach, Meshac, Abednego fueron arrestados. Y ellos también tuvieron que decir este coro que hemos cantado. No me rendiré delante de nadie que no sea mi Dios. Pero ellos sí que tuvieron que, no sentado en una silla de iglesia y diciéndole tranquilamente, sino que realmente se encontraron con confrontado directamente con la realidad en sus vidas. Vivían bajo Nabucodonosor y llegó un momento donde se hace una estatua y donde dicen todo el mundo tiene que inclinarse delante de esta estatua que soy yo representado ahí, y naturalmente ellos no quisieron porque solo tenían un Dios, no se podían rendir. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Shadrach, Meshac y Abednego. ¿Podéis dar cuenta el calor que había ahí? Que la gente que los tiraron se murieron. Pero estos tres hombres, Shadrach, Meshac y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Ellos sí que cayeron ahí atados. Esta imagen es tremendo, porque saben, cuando a veces pasamos por dificultades, nos encontramos no solamente en el fuego de las dificultades, pero también atados. Decimos, ¿qué puedo hacer? No sé qué hacer. No tengo ninguna solución personal, no sé, no hay salida. Yo me siento totalmente desprovisto de cualquier recurso. Estoy totalmente atado. Impotente. Y Cristo nos hace libre en medio del horno ardiente, porque sabemos la historia, después seguimos. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echaron atado en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, vio a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Y lo vemos en Apocalipsis con los pies bruñidos, de haber pisado todas las dificultades, todos los momentos terribles, todas las persecuciones, todas estas situaciones donde tú estás pasando, que lo pasas chungo a veces, como se dice aquí. Cristo está a tu lado y camina contigo. Amén. Y así se presenta Cristo a la iglesia de Esmirna. Por más terrible que es tu situación, estoy pasando contigo a tu lado. Tenemos el ejemplo que me gustaría pasar en la pantalla, el ejemplo de un pastor, que lo puedes ver ¿cómo se dice?, en las redes sociales, en internet. Matt Chandler es pastor de la iglesia The Village en Texas. Tiene 34 años y su iglesia tiene como 10.000 miembros. Y así miles de personas van todos los domingos a escucharle. Y un día, yo no sé si está predicando, pero un día sigue sin prevenirle, se desmaya y le anuncian que tiene un cáncer cerebral incurable. Le dan solamente 3 años de vida. Por este tipo de cáncer es imposible de solucionarlo. Y los que más pueden vivir son de 3 años nada más. Y dice que vive con una bomba en la cabeza, porque un momento a otro puede explotar.
Y dice que cada día podría ser el último. Atado y lanzado en fuego ardiente. Sin poder imaginar que le podría ocurrir esto. ¿Y quién lo va a imaginar de nosotros? ¿Verdad? Lo sabemos, pero puede ocurrir. Pero no estamos aquí todos los días de miedo, con miedo en el cuerpo para saber si nos va a pasar o no. ¿Qué vamos a hacer? Y eso le pasó a él y es padre de 3 niñas pequeñas, de un marido de una hermosa mujer. Y sin embargo, hace 4 años, después que han pasado, y sigue desafiando a los médicos que le tratan siguiendo, caminando, pastoreando la iglesia, enseñando con fidelidad sobre Dios y sobre su amor y sobre su gracia. Y es un ejemplo para millones de gente que le sigue en internet. Me gustaría ver este video que le hicieron una entrevista una vez en una radio, en una televisión. In the world's eyes, you Chandler seemed to have it all. Young parents with 3 beautiful children. Matt Chandler, the 34-year-old pastor of the Village Church, is a rising rock star of evangelical Christianity. Every weekend, thousands roll in and hang on his every word. For Caesar last Thanksgiving tested even 10. Doctors discovered a cancerous tumor in Matt's brain, grade 3, 4 being the most aggressive. Early surgery was needed. I was not expecting that surgery because of another incident cold. And so really that kind of felt like a punch to the soul, but it didn't take long for things to settle in on what we believe about the goodness of God. After surgery followed months of chemotherapy. In video blogs posted on YouTube, Matt documents his journey. It is raw. After all, Matt said he has seen how faith brought his family strength. At the end of the day, we really believe it. We really believe that every day of my life is marked by a great God for what's going on. And if this diagnosis is part of my life, I'm thankful for that. Today, Matt is cancer-free. The doctors say cures like his are often recurring. And MSNBC interviewed Matt's own doctor said the average life expectancy for people with this diagnosis is 2 to 3 years. And so Matt gets MRIs often. His wife Lauren says the family is faithful, but anxious. Everything seems to me to have everything going for the future. Because it is that we kind of actually move through the time and asking that we get things for decades and decades. But my hope is definitely not accepted on us. Until that time, Matt says he's drinking in life. He's learned to never let a diagnosis stop him. He and Lauren just returned from a mission trip to the Sudan. And Matt is dreaming far into the future. I want to be able to do that. I want to be able to. I want to be where you are. Mindful of each precious moment with faith, he says, stronger than ever. We want to continue
y es indiscutible que tú morirás. Lo importante cuando Dios lo sabe. Pero Él camina con nosotros. Amén. Y hasta tiene los pies bruñidos. ¿Me entendéis lo que significa eso? Significa que ha pasado y pasará siempre. Los peores momentos que vamos a pasar, los pasará a nuestro lado. Y eso es extraordinario. Y eso es fabuloso. Él escribió un libro, este hombre, que se llama Cristo es mi vida, morir es una ganancia, repitiendo las palabras de Pablo, que lo está diciendo en su carta, yo creo, a Timoteo. Cristo es mi vida y morir es una ganancia. Señor, en mi sufrimiento, revélate a mí. ¿Estás dispuesto a decir esto? Por cualquier camino que tenga que pasar, recuérdate esto. Dios se quiere revelar de forma más completa hacia ti. Las razones de las persecuciones eran diversas en la iglesia de Esmirna. Vamos rápidamente. Rechazando la adoración al emperador, se había otorgado el estatuto de Dios. No es que no respetaban a las autoridades, pero este hombre se había realmente puesto en el lugar de Dios, y entonces eso era totalmente contrario a Dios. Había a la fe cristiana, obviamente. La segunda parte era, había una fuerte presencia de religiones y sectas, y los cristianos de Esmirna no compartían con ellos, se separaban de ellos. En esta ciudad había un montón de sectas, de historia, era un puerto, entonces todas las religiones, todos los pensamientos llegaban a este puerto, ¿verdad? Y hay una mezcla de todas partes. Y ellos realmente eran fieles a la palabra de Dios en ese sentido, y eso le causaba muchísimo problema con los demás. Y también tenía un problema agudo con los cristianos judíos, que querían imponer sobre ellos un poderío y manejarle a base de leyes, etcétera, etcétera. Y entonces eso hizo que estos cristianos tenían que tener una fe firme y una posición drástica delante también de estos legalistas. Así que había muchas fuerzas en contra de ellos que querían eliminarles, que querían hacerles daños, que querían martirizarlos. Y por eso Jesús dice, yo conozco todos tus problemas por donde vienen y lo que sea, pero estoy contigo y tendrás que sufrir un tiempo, pero verás que guardaré tu corona, vas a guardar tu corona. Eso es extraordinario. Hay Juan, que escribe esta carta a Esmirna, se sabe a través de la historia que poco después un tal Policarpio, creo que es Policarpio, ¿sí?, que fue una especie fue el discípulo de Juan, fue un sucesor a Juan, en el año 150 después de Cristo. Se sabe eso porque se han encontrado cartas, se han encontrado escritos históricos de este tiempo en la ciudad de Esmirna. Era pastor probablemente de esta ciudad cuando pasó eso. Fue arrestado y fue puesto justamente delante de la posición de tomar posición, o sea, de tomar posición, o renegaba su fe o doblaba rodilla delante o no doblaba rodilla delante del emperador, perdón, en este caso, ¿verdad? Y fue martirizado. Y cuando Juan escribe eso, como que lo tiene en la mente, ¿no? Este hombre, Policarpio, fue martirizado en el año 155 después de Cristo como ejemplo de la advertencia a las exhortaciones de Juan, y se rehusó a blasfemar el nombre de Dios. Y se dice así en el texto, el emperador dijo, ten piedad de tus pelos blancos, así que maldice a Cristo y serás libre. Y él contestó, hace 86 años que le sirvo, solo me hizo bien. ¿Cómo podría maldecirle? Él es mi creador, mi rey, él es mi salvador. Y todo el mundo decimos, amén, qué bonito, qué testimonio más lindo. Pero ¿estamos dispuestos a decir eso en esta circunstancia? ¿En esta situación?
Entonces fue cogido y quemado vivo, públicamente, como tantos cristianos durante la Inquisición. En tantas plazas de España y de Europa, donde los cristianos fueron quemados vivos simplemente por su fe y por no negar o renegar a Cristo. Y ahí también decía, mi creador es Jesús, es mi rey, es mi salvador, y le seguiré a él y a él únicamente. Y no doblaré rodillas delante de nada más. Y entonces los cogían, los ponían en la plaza pública, y si no renegas tu fe, echamos la cerilla. Y hasta el final la gente. ¿Puedes imaginar un poquito eso? Lo que significa. Eso es tremendo, ¿verdad? Y sin embargo esta gente firmemente dice, eso no lo haré porque soy del Señor. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo en tantas circunstancias. Yo sé que mañana o hoy mismo, ante todo, pues nadie nos va a poner el fuego debajo de los pies, ¿verdad? Se supone, ¿no? Nadie nos va a molestar por eso y vivimos una vida muy tranquila, gracias a Dios. Es un periodo de tiempo que estamos pasando y podemos alabar al Señor por ello y dar gracias a Dios por no tener ese tipo de problemas tan drásticos y tan terribles. Pero a veces me pregunto yo, dice, ¿cómo? Pero tenemos tanta facilidad, y ¿cómo es que es posible que caemos en cualquier tontería de estas? La Biblia dice una cosa y pasamos completamente y hacemos lo mismo, por un sí o por un no. Por una persona que se va a reír de nosotros, negamos a Cristo. Por un novio, por una novia, dejamos de hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Por una cosa, por la otra, enseguida caímos en el pecado o lo que sea. Enseguida doblamos rodillas delante de aquel que no es Dios. ¿Os dais cuenta un poquito la dimensión de eso? Mientras que hay gente que nos han precedido, que nos han dado un ejemplo absolutamente extraordinario y que han muerto, fueron quemados por eso. Actualmente, ¿saben? Hay miles de cristianos como Policarpo que pagan sus vidas por reunirse. Hay una asociación cristiana que se llama Open Doors. No sé si habéis oído hablar, podéis ver en internet, ver todas las cifras sobre esto, ¿no? Y ya están hablando de la nueva cristianofobia. No sé si se escribe así, pero bien. Es decir, que hay una fobia a los cristianos. Los homosexuales se quejan de que hay una homofobia, ¿no? En mucha gente. Pero si supieran lo que se le hace a los cristianos en el mundo, es que vamos, es tremendo. Y Open Doors dice en su página web que hay entre 100 y 150 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Y que 100.000 muertos cada año sufren la muerte. 100.000 cristianos mueren cada año por no doblegar rodillas delante del enemigo, por decir que son cristianos. Hemos visto últimamente en internet, en el Facebook y todas partes, unas fotografías de Nigeria donde iglesias enteras fueron quemados vivos dentro. Eso no aparece en las noticias de España. Eso aparece cuando un cristiano dice una tontería sobre un homosexual, eso sí, en página grande, pero que haya como 100, 200, de repente 300, hasta 500 personas muertas hace un par de meses en Nigeria, y lo ves todos los cuerpos ahí tirados, quemados, porque habían sido encerrados, cerraron la puerta y echaron fuego a todo el mundo que estaba allí reunido. Eso no apareció ni siquiera en las noticias de aquí. Y sin embargo son cosas serias. Y todos los días hay gente encarcelado, torturado, matado por su fe. Ahora mismo en Egipto los cristianos están pasando muy duramente también. Sociedad bíblica, eso no hemos visto algunas fotos, ¿verdad? A través de todos los siglos siempre hubo persecuciones, no hubo un momento donde no hubo persecuciones. Y podemos hablar de la restricción de los estudios, restricción del trabajo, prohibición de tantas cosas, en el islamismo, el comunismo, la intolerancia religiosa. Nosotros vamos a Marruecos, cruzamos el charco, llegamos a Marruecos y no podemos abrir ninguna iglesia cristiana ahí.
mientras que ellos pueden abrir todos los templos que quieren por aquí, no hay problema. ¿Entendéis eso? Vivimos un tiempo terrible de intolerancia mundial. Gracias, incluso aquí en España, es curioso, la Constitución que hemos celebrado ayer o antes de ayer, ¿verdad? Dice, todos los hombres somos libres y podemos ejercer la religión que queremos, ¿verdad? Pero cuando uno va a preguntar al ayuntamiento, ¿puedo hacer eso? Dice, no se puede. Y ha mejorado mucho, pero la Constitución ya tiene ¿cuántos años? Ya tiene 30 años, ¿no? Pues algo así, ¿verdad? O 35, ¿verdad? Así que 35 años que deberíamos de ser totalmente, tener los mismos derechos que los católicos, por ejemplo. Y obviamente no los tenemos. Está escrito en la Constitución, pero las leyes no las acompañan. Y nadie sabe de eso. Así que es un pequeño problema frente a comparación de los problemas de algunos que tienen algunos países, ¿verdad? No tenemos que dar gracias a Dios por la libertad que tenemos, pero la oposición viene. Así que, para terminar, cuando pasamos por problemas, y esta carta es para nosotros esta mañana, cuando pasamos por problemas, volvemos a Él y a sus promesas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿No es extraordinario de poder decir esto? De poder decir a cualquier persona que sufre, que tiene problemas, y todos terminaremos por tenerlo, porque todos llegaremos a la muerte, ¿verdad? Dice, tú tranquilo, sé fiel hasta la muerte. Confía en el Señor, sé fiel hasta la muerte, y Él te dará la corona de la vida. ¿Qué será extraordinario el día que nos morimos y que el Señor vendrá y pondrá sobre nuestra cabeza la corona de la vida? Es una imagen perfecta, ¿no? Seremos coronados reyes y reinas en el reino de Dios. Qué extraordinario. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, que nadie se quede sordo a este mensaje esta mañana. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Uno dice, eso es un jeroglifo un poco raro, ¿no? Muerte primera, muerte segunda, nacimiento primero, nuevo nacimiento. La Biblia a veces es un poquito rara, ¿no? Sí, ¿verdad? Cuando hablamos de la muerte segunda, estamos hablando de la muerte definitiva. Nosotros morimos el día que hemos pecado, y nuestro cuerpo morirá y terminará. Pero en el juicio final recibiremos la segunda muerte si no conocemos a Cristo, si no hemos nacido de nuevo. Moriremos una segunda vez. Es un poco lo que quiere enseñar la Biblia. Pero si hemos conocido a Cristo, entonces no sufriremos la segunda muerte, porque seguiremos viviendo eternamente con Él. Amén. Qué promesa más maravillosa. Así que el Señor nos ayude esta mañana, cual sea las circunstancias que estás viviendo, las dificultades que estás viviendo, sepa que Dios está ahí, que conoce tu situación, conoce tu problema, conoce cada momento de tu vida y te acompañará en todo lo que tienes que pasar. Y si es su voluntad sanarte, te sanará. Si es su voluntad quitar este problema del medio, lo hará. Gloria a Él por ello. Pero como dice Shadrach, Meshach y Abednego, Él estará con nosotros. Y si no está con nosotros, no pasa nada. Eso dijeron antes de ser tirado al fuego. Dijeron públicamente delante de todo el mundo, nuestro Dios estará con nosotros, tíranos. Pero si no Él viene con nosotros, no pasa nada. Nosotros no doblaremos rodillas delante de vosotros. Y si por seguir a Cristo tengo que pasar por muchos problemas, y tengo que pagar un novio, una novia, o no sé qué, o no sé cuánto,